Buenas noches. El día de hoy inauguramos el sexto ciclo Encrucijadas del Bicentenario, que lleva por título La República de Papel, revistas e imaginario social en la historia republicana del Perú. El ciclo está orientado a ofrecer una visión de la experiencia republicana desde la prensa, desde las publicaciones periódicas, en particular desde aquellas revistas que marcaron hitos significativos durante esta primera centuria. Por ello hemos elegido a publicaciones como El Mercurio Peruano, La Abeja Republicana, el álbum, El Perú Ilustrado, y ya en el siglo XX, Monos y Monadas y Fray Cabezón, entre otras. Tenemos también una innovación en el formato. No se trata de conferencias, sino de charlas, de diálogos, ¿no? Vamos a tener un formato más dinámico con una invitada o invitado en cada sesión. Quiero insistir brevemente en por qué el nombre, República de Papel. República de Papel porque, de alguna manera, el conjunto de publicaciones republicanas constituyen alegorías de comunidad, constituyen comunidad de intereses, de afectos, de ideas, y se vive alrededor de esa participación como escritores y como lectores, se vive esa experiencia de comunidad mediante el capitalismo impreso que también estudió Benedict Anderson en su célebre libro, ¿no? Entonces se trata acá de reflexionar sobre los soportes materiales, las asociaciones que sustentan las revistas, el impacto que éstas tuvieron en la sociedad y lo que imaginaron para ellas. En esta primera sesión contamos con una invitada excepcional, la doctora Carmen McEvoy, historiadora muy conocida por todos ustedes. Ella es doctora en Historia de América Latina por la Universidad de California en San Diego, profesora principal en the University of the South en Tennessee, Estados Unidos, y ha recibido numerosos premios y becas de investigación, como la prestigiosa John Simon Guggenheim Fellowship, la medalla de oro de la Municipalidad de Lima y también la medalla de oro de la ciudad de La Punta, ¿no? Ha sido además embajadora del gobierno del Perú en la República de Irlanda y es columnista en el Diario del Comercio y una de las, sin duda, historiadoras más importantes del periodo republicano, con una vasta obra y con una energía incansable, ¿no? Creo que Carmen sintetiza muy bien lo que es el intelectual en estos tiempos modernos, alguien que no solamente trabaja en el archivo, trabaja en sus libros, sino que sale al espacio público a proponer ideas, a discutir, a pensar el país. Y de alguna manera este ciclo también lo quiere hacer. Entre sus últimos libros, y solo menciono los últimos, porque su bibliografía es numerosa y muy valiosa, está Homo Politicus, de este año, que es una reedición, La República Agrietada, Ensayos para enfrentar la peste, del año 2021, y En pos de la República, Ensayos de historia política e historia intelectual, del año 2019. Bienvenida, Carmen, a este ciclo de Encrucijadas del Bicentenario. Y como mencionábamos entonces, dentro de este concepto de República de Papel, que alude también a la fragilidad de nuestras instituciones, ¿no? Hay un juego metafórico en el doble sentido, ¿no? De papel. Y queríamos comenzar esta conversación con El Mercurio Peruano y un poco este contexto histórico en el cual surge esta publicación, y te cedo la palabra. Bueno, buenas noches para el público que nos está siguiendo. Buenas noches, Marcel, muchísimas gracias por la invitación. Me parece una iniciativa estupenda, ¿no? Volver a las discusiones intelectuales que van a ir formando las ideas fuerza de la República Peruana a lo largo de los 2 siglos que este año cumplimos en septiembre. Y muchas gracias a Petroperú, ¿no? Una entidad estatal que apuesta por la cultura, que apuesta por la difusión de las ideas, que es lo que es el insumo que necesitamos en este momento de transición, probablemente.
a nivel planetario, no solamente a nivel del Perú. Entonces, un poco para poner la discusión en el contexto de la propuesta de Marcel, ¿no? Esta idea de la encrucijada me parece interesante, ¿no? Es la idea de las decisiones que a veces no se toman o se toman mal o que te crean pues unos dilemas existenciales y que han ido marcando la historia del Perú, ¿no? El Perú está lleno de encrucijadas y muchas veces encrucijadas que te llevan a otras encrucijadas, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un tema fundamental, siempre elegir, ¿no? El tema de la libertad, que es un tema que está muy unido al de la República, que como muy bien dice Marcel, es una república de papel, pero la república pues tiene dos acepciones, ¿no? La república como institución política que tiene relación con el Estado y la república como una sociabilidad, ¿no? Entonces yo creo que la república como la sociabilidad está pues como muy bien lo dirían los ilustrados, está en las bibliotecas, está en las universidades, está en las discusiones en los periódicos y está en los libros, ¿no? Tenemos ahí una fuerza que nos ha venido acompañando afortunadamente a lo largo de una trayectoria muy difícil, ¿no? Entonces yo creo que esa propuesta es importante y quizás la fragilidad tiene sus luces, sus sombras, tiene sus virtudes, tiene sus defectos, pero yo creo que acá el tema es de que este sistema que se monta, ¿no? Que un poco está en la República de las Letras, ¿no? En la biblioteca, no es suficiente para desmantelar esos sistemas contra los cuales los ilustrados y los intelectuales republicanos están luchando, no es suficiente, ¿no? Entonces lo que vemos al final del camino son derrotas, entre comillas, porque después viene una nueva posta que retoma ciertas ideas, ciertas discusiones y las vuelve a socializar, ¿no? Lo interesante yo creo que es acá ver el tema de la continuidad. Porque hay una continuidad en las ideas y sobre todo que estos intelectuales, la inteligencia, no se rinde, no se rinde, sigue, sigue en la lucha, sigue en la tarea, a pesar de que van a ser permanentemente, entre comillas, derrotados por los operadores políticos, que sí saben, ellos sí saben cómo manejarse en las diferentes instancias del Estado. Sin embargo, yo creo que en la lucha el Estado peruano va adquiriendo ciertas características de esta República de las Letras, ¿no? Y hay muchos ilustrados y hay muchos republicanos que van a ingresar y que la van a ir dotando de la racionalidad que va a permitir que el Estado peruano siga evolucionando y que no sea pues un Estado fallido, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, que acá hay idea fuerza, que acá hay un núcleo de pensamiento importante y que son postas que se van, digamos, tomando, ¿no? Entonces yo creo que la primera y la que debería darnos a nosotros un gran orgullo, a pesar de que se viene pues de un mundo de élite, de un mundo de personajes que están muy vinculados en muchos casos con la burocracia colonial, ¿no? En otros casos, en el caso de los que rodean Hipólito Unanue con San Fernando, es el Mercurio peruano, ¿no? Que es la primera revista esta que vamos a conversar, sobre la cual vamos a conversar con Marcel, y que es interesante porque surge 2 años después de la Revolución Francesa, que marca un hito en la historia universal, y en el mismo año de la Carta de Vizcardo, ¿no? Estábamos conversando previamente con Marcel, y es esta idea de que lo nuevo ha llegado, ¿no? Yo creo que esta idea de lo nuevo, la idea de que es posible cambiar el mundo, ¿no? Que es lo que la generación de republicanos con Thomas Paine como su ideólogo, pero yo creo que ya en la Carta de Vizcardo ya están algunas semillas del pensamiento de la distancia geográfica, el pensamiento de que somos diferentes, que somos únicos y que tenemos que pensarnos a nosotros mismos. Yo creo que es una idea ya que está ahí en el ambiente y que no es una casualidad que hay un peruano que la está pensando en Europa y hay un grupo de peruanos que están en Lima, un poco en la misma clave, ¿no? Y yo creo que la idea, y acá un poco lo cito a Vizcardo, el momento ha llegado, acojámosle con todos los sentimientos de una preciosa actitud, la sabia libertad, don precioso del cielo, acompañada de todas virtudes y seguida de la prosperidad,
comenzará su reino en el Nuevo Mundo, ¿no? Y un poco lo que Basadre más adelante llama el principio esperanza, ¿no? Que lo toma pues de estas discusiones de Ernst Bloch, pero es un poco la idea optimista que es posible, ¿no? Entonces es interesante cómo esto se replica en la idea general del Perú, ¿no? Que un poco se publica en el verano de 1791 y ahí se señala algo novedoso, ¿no? Nosotros vamos a hacer conocido al Perú, ¿no? El Perú es algo único, es algo magnífico, ¿no? Porque hay un respeto, un amor, una admiración por el Perú, ¿no? Esta idea general del Perú es tratar de entender al Perú en sus múltiples facetas, y acá el objetivo de estos mercuristas es hacer conocer un país contra el cual los autores extranjeros habían publicado tantos paralogismos, ¿no? Entonces, Paralogismos. equivocados, son estereotipos, ¿no? Son como distorsiones de lo que es en realidad el Perú. Entonces es una idea de un pensamiento peruano, digamos, auténtico que se enfrenta, ¿no? Yo creo que acá la novedad no es tanto como muchos pretenden, ¿no? Convertirlo, digamos, en una usina para cambio social. Yo creo que esta es una discusión de académicos con otros académicos, sobre todo los europeos, ¿no? Y un poco posicionar a la academia peruana frente a la academia universal y mostrar que el Perú tiene mucho que dar en cuanto a pensamiento, ¿no? Y esto viene de una larga tradición, viene de la época virreinal, está el doctor Océano, o sea, ya hay toda una acumulación, digamos, simbólica de pensamiento que se va a expresar, ¿no? Entonces, ellos dicen, ¿no? Que todo lo que se ha publicado en Europa, tratados, reflexiones, escritos por el Perú, no tienen exactitud. Es interesante, ¿no? Nosotros partimos acá de un pensamiento exacto porque también hacemos ciencia, ¿no? Es interesantísimo esta suerte de autonomización de esta inteligencia que ya tiene la capacidad de enfrentarse con una colección de escritos que, como muy bien sabemos, va a ser traducida, va a ser muy bien distribuida, va a llegar a todas partes de América e incluso a Europa, ¿no? Entonces, era presentar un país enteramente distinto, ¿no? Distinto al que usualmente hay que pensar mucho, pues, cómo se ve América, cómo se le subestima, ¿no? Cómo se subestima que por el clima no se produce, pues, el tipo de razonamiento ni de inteligencia. Entonces, acá una primera idea es la universalización de una provincia de ultramar a partir de sus propios aportes, tanto en las ciencias como en las humanidades. Acá no solamente están los filósofos, pero también están los científicos, están experimentando. Es interesante para los que piensan que esto es una, digamos, una asociación meramente elitista, que ahí está el mulato Valdés, y que él tiene su nombre en griego, como lo tienen la mayoría, ¿no? Y estos emuladores, en el buen sentido de los griegos, ¿no? Estos que hacen mímesis, ¿no? Lo que están haciendo es probablemente siendo más papistas que el Papa, en el sentido del pensamiento, de la exactitud y de la diversidad. Yo creo que acá, y quiero pasar a otro punto que podemos discutir, Marcel, es que Bernard Bailey, por ejemplo, para el caso de los Estados Unidos, ha visto a unos ilustrados que eran periféricos, ¿no? Y que eran la periferia de la periferia, ¿no? Eran la periferia de Europa, pero al mismo tiempo eran la periferia del pensamiento contra el cual también están ellos tratando de buscar su lugar de una aristocracia colonial, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar en estos participantes, Hipólito Unanue es de Arica, Rodríguez de Mendoza es de Chachapoyas, ¿no? Hay provincianos, también hay europeos, ¿no? Entonces, esta idea que yo creo que sería interesante analizar, ¿no? Como un pensamiento, digamos, ilustrado periférico, lo que Pagden llama las ilustraciones, ¿no? No solamente hablar de una ilustración, sino hay múltiples acepciones, pero que básicamente, por supuesto, con toda la carga negativa de la cual ya se ha hablado, el predominio de la razón, el racismo, ¿no? Toda esta, digamos, esta gama de vicios, pero hay algo que yo creo que rescatan tanto Bailey como Pagden, que es el amor por las humanidades.
Y es la Sí. idea de humanizar la política, humanizar las relaciones humanas. Muchos de ellos están traumatizados por la represión de Tupac Amaru, que ha pasado hace una década, lo que se ha visto, el horror de un virreinato que ha mostrado lo peor, ¿no? Entonces, cómo a través de los griegos, que yo creo que acá es un tema interesantísimo, cómo ellos recuperan desde la periferia y ellos están leyendo en latín, están leyendo en griego, ¿no? Estos clásicos, cómo lo que están proponiendo es una ilustración peruana, ¿no? Una ilustración peruana. Entonces yo creo que en ese modelo de las ilustraciones de Pagden habría que entrar a analizar esta ilustración, que como muy bien se ha dicho, es una de las probablemente de las más sofisticadas que hay en América Latina, no solamente por el tema de las humanidades y del mercurio, sino por el lado científico y de los médicos que están participando también en esta discusión. Entonces, yo creo que acá un poco para terminar, lo que se va creando es una suerte de aristocracia del saber, para utilizar pues un concepto que más adelante Bartolomé Herrera va a recuperar, ¿no? Que es el gobierno de los mejores, ¿no? Y un poco cómo ellos están, y acá es interesante ver que el proyecto es contra las taras del sistema virreinal, ¿no? Y ahí un poco como implícito y escondido hay una gran discusión en cuanto a la decadencia del sistema, ¿no? Y entonces hay toda una suerte de discusión sobre Roma, cómo Roma va perdiendo sus virtudes, ¿no? Por ahí van salpicando de artículos que no pueden ser muy obvios. Yo creo que es el caso, por ejemplo, que se va a dar más adelante con el elogio de Baquija, ¿no? Que hay una crítica velada, porque al final, y acá un poco lo que dice Marcel, ¿quién les da el patronazgo? El virrey, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado, y por eso que ahí ya se va a dar posteriormente el quiebre con la abeja, de que el que te está, digamos, subsidiando, aunque ellos también están tratando de vender, ¿no? Sus propios libros, sus propias colecciones alrededor, digamos, de Latinoamérica, pero que tienes acá el poder, que también por ese poder puede ejercer una suerte de censura, ¿no? Entonces yo creo que también hay que tener eso en consideración, los constreñimientos de la crítica dentro de un sistema pues que había mostrado lo peor, ¿no? Que ellos sabían de lo que era capaz el sistema virreinal, ¿no? Entonces, un poco para terminar, yo quisiera, y acá para hacer el vínculo más adelante con la segunda parte, mostrar que Toribio Rodríguez de Mendoza participa de este grupo. Toribio Rodríguez de Mendoza es un mercurista, pero Toribio Rodríguez de Mendoza viene de ser doctrinero en la Sierra Peruana, ¿no? Entonces él está en esta doctrina de Marcaval, que hay minas, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ir dotando a esta ilustración peruana, de la cual hay mucho todavía que decir, de un pensamiento de la diversidad? ¿No? Yo creo que acá el tema de la diversidad va a ser incorporado en muchas de las discusiones, sobre todo en los planteamientos sobre el Perú, sobre su clima, ¿no? Y que yo creo que es importante recuperar. Y cómo más adelante, y acá termino, y bueno, Toribio Rodríguez de Mendoza viene de Chachapoyas, viene de la Amazonía, y cómo más adelante uno de los documentos que van a surgir de la primera Asamblea Constituyente es la Carta a los Indios en Quechua, ¿no? Entonces, cómo esta discusión ya va socializando algunas ideas que más adelante van a ser mucho más claras cuando la segunda generación, los discípulos de Hipólito Unanue, de Rodríguez de Mendoza, tengan una presencia más activa en la discusión republicana de la abeja. De acuerdo, Carmen, con todo lo que has planteado, y creo que siguiendo un poco una de tus líneas argumentales, eh, evidentemente estamos ante una gran encrucijada en esos años, ¿no? El antiguo régimen empieza a tambalearse, ya se empieza a desplomarse en Francia, y por otro lado las experiencias de modernidad son todavía incipientes, pero ya se van prefigurando. Una de las cosas que a mí me parece más apasionante del Mercurio peruano es que es el producto de una sociedad que se autodenomina amantes del país, ¿no? Y es una sociedad que está formada por personas de distinta procedencia,
geográfica, incluso nacional, porque hay italianos, Rosy Rubio, hay mm, españoles, hay criollos, hay provincianos, como tú bien has recordado, hay afrodescendientes, y todos ellos, sin embargo, se tratan de iguales. mm, Todos ellos participan en condición de individuos en mm. igualdad, creando y forjando este proyecto que los supera, pero que a la vez solo es posible por la acción conjunta de todos y cada uno de ellos. Mm. Entonces, ese es un elemento de modernidad muy interesante, estas asociaciones que van a marcar todo el siglo XIX, pero que acá tienen, digamos, una matriz, ¿no? Una matriz fundamental. Un segundo punto que tiene que ver también con estas experiencias de modernidad es que ellos son plenamente conscientes desde el inicio, y está en el prospecto, está en la idea general del Perú, que la prensa, y ellos dicen así, Mm. la prensa, porque están pensando en la máquina, en la tecnología, es fundamental para la divulgación del conocimiento, Mm. y que la mejor manera de hacerlo no es a través de los libros, sino a través de lo que ellos llaman el papel periódico, Mm. es decir, la conciencia de la relevancia, digamos, de la prensa moderna, tal como la entendemos hoy, para formar no solamente un espacio de discusión crítica, ¿no? El famoso Atrévete a saber de Kant, ¿no? Mm. Volando, digamos, sobre todos ellos, pero sino también un lugar en el que se puede enseñar al otro. Mm. Porque acá no se trata solamente de cofradías de intelectuales discutiendo entre ellos. Mm. El Mercurio peruano busca desde el inicio interpelar a una comunidad de lectores, que la sociedad participe, invita a las mujeres, por ejemplo, a escribir en el Mercurio peruano. El Mercurio peruano, eh, como ha recordado Carmen, pues por supuesto que contribuye de manera significativa con el conocimiento a partir de la experiencia. Eso es lo que cambia, digamos, radicalmente en la ilustración. El conocimiento ya no depende de la autoridad, ya no depende, ¿no?, de esos libros aristotélicos que antes solamente se repetían. No, el conocimiento hay que conquistarlo, hay que construirlo. Y la mejor manera de hacerlo es a través de la experiencia. Y en el Mercurio peruano nosotros encontramos esto. Encontramos descripciones de viajes, descripciones de plantas, ese texto magnífico de Hipólito Unanue sobre la hoja de coca, donde él cuenta que incluso él consume la hoja de coca para sentir el sabor, sentir los efectos en su cuerpo, ¿no es cierto? Esta es una experiencia de modernidad y de ilustración plena, ¿no? Eh, También quería, ya para terminar mi intervención, recordar que el Mercurio peruano se ocupa de la sociedad. Por ejemplo, a través de una serie de cartas se van criticando costumbres y usos de la sociedad. Había una nueva imagen de la maternidad ilustrada que pasaba por criticar el uso de las amas de leche en las Mm. familias ilustradas, porque se consideraba nocivo que esas amas de leche terminaban influyendo, digamos, en la educación de los niños, y muchas de ellas provenían del mundo popular, del mundo indígena, del mundo afro. También se mezclan ahí las ideas biológicas de la época sobre la transmisión de la sangre, etcétera. Pero es interesante porque hay una apelación desde el Mercurio a temas que nos pueden parecer tan domésticos, ¿no?, como la lactancia materna, pero que sin embargo ellos lo entendían como una posibilidad de el inicio de una nueva educación, ¿no? También se criticaban los gastos excesivos de una tapada. Hay un artículo famoso sobre ello en el que se destaca, digamos, ese carácter de la sociabilidad limeña tan marcada por el mundo cortesano, ¿no? Por la apariencia, donde no importa lo que tú eres, lo que tú sabes, sino cómo luces ante los otros. Y Mm. para lucir ante los otros de la mejor manera posible, no importa el sacrificio económico que hagas, ¿no? Siempre hay que aparentar ser más de lo que uno es. Esta es un poco la crítica del Mercurio contra esa mentalidad cortesana. Y bueno, Mm. se pone el ejemplo de una mujer que
que va a todas las fiestas, que asiste a ver a los ahorcados, a Mancaes, a Hacho, pero también, porque dirán, oh, el mundo patriarcal, cuando no, atacando a la mujer, ¿no? Pero también hay una carta sobre un varón y las conductas sociales, digamos, negativas de los varones. En este caso, este varón, este, eh, él escribe una mujer y dice, ¿no? Tú te preocupas por cuando se elige rector en la universidad, cuando tú no eres ni académico ni profesor, estás siguiendo los comercios y los negocios cuando tú no eres comerciante y todo lo gastas en juegos y en paseos, ¿no? Entonces se critica varones y mujeres y conductas sociales que se consideran eh, improductivas, porque ese es otro término clave de la ilustración, ¿no? El hombre tiene que ser productivo a través del trabajo y tiene que contribuir a la felicidad, un concepto que no es solamente un concepto afectivo, sino que es un concepto político en la ilustración, ¿no? La felicidad de la comunidad es un horizonte que debe alcanzarse. Entonces yo creo que la aventura realmente del Mercurio peruano, bisemanario, que salía jueves y domingo, que se financiaba con los suscriptores, pero también con el propio dinero de los colaboradores, porque no había manera de sostener, digamos, esta edición de 500 ejemplares que, como bien recordaba Carmen, llegó a diversas partes de la América Hispana e incluso a Europa. Y es solo, es una revista que ha sido traducida al francés, al inglés, al alemán. Solamente puede compararse algo así con la revista Amauta, más de un siglo después, ¿no? Entonces yo creo que todos tenemos que calibrar, digamos, la relevancia de esta publicación, que además hay una edición facsimilar de la Biblioteca Nacional, se puede leer digitalizada en línea, es decir, está al alcance de cualquier persona interesada en conocer la historia de nuestro país y el trabajo de este grupo de ilustrados modernos. Y qué tal desafío, ¿no? Qué tal audacia? O sea, en Así un es. mundo tan limitado, probablemente donde estaban viendo la prebenda, los negociados del virrey, los virreyes que llegaban con su pequeña corte, ¿no? Ellos están mirando más allá, ¿no? Ellos Así están es. tratando de imaginar un mundo mejor, que no es el mundo de la política virreinal, que probablemente era tan pequeña y tan oscura como la política contemporánea, ¿no? Entonces, yo creo que ese deseo de soñar, pero soñar en compañía, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? No es solamente reunirnos 5 personas a leer, sino ¿por qué no hacemos un proyecto cultural y lo extendemos a los lectores, ¿no? Yo creo que incrementar la lectoría es ya una gran apuesta, ¿no? Llegar a más, ¿no? Así es. Y que se cree pues una comunidad imaginada de lectores, ¿no? Que hoy día hablamos de la Coca, pero mañana hablamos de los toros, pasado mañana hablamos de las tapadas, y nosotros, y yo creo que en ese sentido, por eso que son tan grandes, comencemos nosotros a instalar nuestra propia agenda, ¿no? La agenda no es que el virrey ha traído a un florentino que está negociando, no sé, con el arroz, ¿no? O con el azúcar, sino Con la el trigo. agenda, por ejemplo, la agenda es cuál es la riqueza del Perú. O sea, ¿cómo podemos imaginar un Perú mejor? Y lo que me parece interesante y rescatable de lo que tú dices y que nos lleva al próximo tema es esta fascinación por la tecnología, que yo creo que ya es la tecnología que se están dando pues en Europa, ya se están dando grandes cambios, ¿no? Está Benjamin Franklin, que es un ilustrado, pero que también es un científico, tratando de hacer experimentos, ¿no? En sus pequeños mundos, pero yo creo que es el tema de la revolución cultural, ¿no? En el buen sentido de la palabra, el Perú solamente va a avanzar con austeridad. El Perú solamente va a avanzar si podemos combatir la frivolidad, ¿no? Que puede sonar a un lenguaje moralista, en cierto caso racista, ¿no? Pero que ya tiene un proyecto que más adelante deriva pues en el proyecto burgués del siglo XIX europeo, ¿no? Que es, estas son las categorías burguesas para poder sacar adelante a un país, ¿no? Entonces yo creo que se adelantan mucho
y crean esta dicotomía entre razón versus emociones, ¿no? Que el instrumento racional es importantísimo para crear país, para crear instituciones, para crear conocimiento. Si bien es cierto, están frenando las emociones, pero por otro lado la razón es para ellos un instrumento de cambio, ¿no? Y un instrumento evolutivo, ¿no? Después vamos a ver que la razón crea sus propios monstruos, pero todavía pues eso no ha ocurrido, ¿no? Todavía hay una apuesta, y yo creo que en un momento tan antiintelectual como el que estamos viviendo, ¿no? Donde la mentira, los fake news, los doctorados falsos, ¿no? Yo creo que volver a ellos y a este tema de la excelencia, ¿no? Es el mérito y es la excelencia. Y por eso, y acá un poco hago una pausa, y es por eso que se unen todos para sacar adelante el proyecto personal del mulato Valdés, que no tenía ninguna chance de ser un médico, pero es por las cartas que ellos hacen y las mandan al rey y lo convencen, que finalmente logran que por sus propios méritos un mulato sea médico y después sea pues el cirujano del Estado peruano, el primero y creo que el último, ¿no? Entonces, cómo el grupo, cómo la asociación también actúa en beneficio del conocimiento del Perú, pero también de los asociados, ¿no? Que es una mini república, ¿no? Es una pequeña república que tiene su propia lógica. No sé si quieres comentar esto para pasar Sí, a la brevemente, vieja. ¿no? Es una comunidad brillante, ¿no? O sea, estamos hablando de Hipólito Unanue, de Mulato Valdés, de Baquijano y Carrillo, ¿no? De Rosy Rubio, de Torpa Jandarilla, ¿no? Muchos de ellos, digamos, hombres de letras en el sentido más amplio del término, es decir, que escriben poemas, escriben cartas satíricas, escriben fábulas, y cada uno tiene una especialización además, ¿no? Entonces, es un momento en el que el conocimiento, digamos, no se ha multifragmentado, sino que todos participan con esa aspiración a la totalidad del saber, ¿no? Y por eso también esos seudónimos clásicos que van tomando. Eh, y algo interesante sobre las emociones. No, si bien es cierto que cuando hablamos de ilustración, la primera imagen que se nos viene es la de la razón, también desde la línea de Rousseau hay una ilustración, digamos, que se construye a partir de los afectos, y no es casual que ellos se llamen sociedad de amantes del Sí. país, ¿no? El amor, ¿no? El amor es un sentimiento intenso que se vive además en un sentido de comunidad, como tú bien has explicado. Y ese afecto pasa por la compasión, que es otro término que hemos perdido de vista completamente y lo malinterpretamos. Compasión significa que yo puedo sentir el dolor del otro, que yo puedo ponerme en los zapatos del otro y comprender su afectación, lo que lo está dañando, perturbando, vulnerando, ¿no? Y ellos lo tenían muy claro, y en muchos textos en el mercado peruano uno encuentra menciones a los temas de la esclavitud, a los temas de la explotación, digamos, de las figuras del indio, el abuso, digamos, contra ellos. Y por otro lado, se destacan sus aportes culturales, como por ejemplo el yarabí. Antes de Melgar, ya acá en el mercado peruano se está celebrando el yarabí como una música particular, intensa, que perturba justamente esa dimensión afectiva que también está presente en la ilustración. Y creo que Adam Smith también es capaz de combinar, ¿no? Por un lado está la riqueza de las naciones, pero por otro lado está su tratado sobre los sentimientos. Pero yo creo que es ennoblecer los sentimientos. O sea, son sentimientos nobles, ¿no? No es ni la frivolidad, ni el capricho, que también podría ser pues el mundo de de las pasiones, digamos. Más que un contraste entre sentimiento y razón, creo que hay un contraste entre razón y pasión, ¿no? Entonces, Sí. pasión que te lleva, pues que te puede llevar por la senda del juego. Más adelante hay muchos tratados sobre el juego, ¿no? Que Lima es una ciudad de jugadores, el mismo Baquijano y Carrillo es un gran jugador, ¿no? Entonces, un poco el autocontrol y la disciplina, ¿no? Yo creo que ahí Sí, se van forjando una serie de características que más adelante van a ser retomadas
por la segunda generación de republicanos, y que parece un lenguaje tan ajeno en la actualidad, ¿no? Pero que se está construyendo una manera de ser peruano, ¿no? A pesar de que hay esclavitud, ¿no? Estaba leyendo un gran libro sobre Benjamin Franklin, propietario de esclavos, pero por otro lado, pues está trabajando en la ciencia, quiere el progreso, entonces hay esas contradicciones, ¿no? Que permiten entender justamente la riqueza de este momento y la encrucijada, como tú dices, de la caída de un antiguo régimen a un mundo que ellos todavía no saben lo que viene, pero que un poco están preparando el camino, ¿no? Para esa transición. Sí, sí, Y sí. entonces, acá no sé si quieres que entre a esta transición y después podríamos entrar a la abeja, no sé cómo estamos de Sí, tiempo. claro, claro, estamos bien Este, y para entrar que, a la abeja ya. claro, y es un poco la transición que se da a partir de Cádiz, ¿no? Yo creo que el Mercurio va preparando el camino, pero no deja todavía hablar de temas constitucionales, de temas institucionales, no puede haber una crítica tan directa, ¿no? Yo creo que acá el problema, yo creo que, y también la grandeza, es cómo decirlo sin decirlo abiertamente, ¿no? Como es el elogio. Yo creo que el elogio de Baquíjano es una pieza literaria, ¿no? Porque es una crítica al sistema, elogiando al virrey al mismo tiempo, ¿no? Entonces es un juego como de máscaras, ¿no? Entonces yo pienso que el Mercurio está constreñido todavía por el sistema, pero más adelante con Cádiz y con la apertura que se da en España, ya estas ideas a dos niveles, ¿no? Idea de república como institución, idea de república como sociabilidad, ya van a ser más discutidas en la esfera pública, que es un poco esta república de las letras, que se va engrandeciendo, se va volviendo más audaz, ¿no? Tiene capacidad, digamos, de discutir grandes temas, ¿no? Y acá está, por ejemplo, el peruano, que ya comienza a hablar de ruptura de las cadenas. Qué interesante que se llama el peruano, ¿no? El Mercurio peruano, y después viene el peruano. Nuevamente la palabra Perú está presente, ¿no? Y habla de ruptura de las cadenas, habla de que va a haber una liberación del letrado, ¿no? El letrado se siente que no puede participar y que no puede dar su insumo, porque la corte pues está llena, como diría en el siglo XIX, de logreros. Entonces los Ujú. logreros son los que están buscando empleo, y estos ilustrados están un poco al margen, a pesar que tienen todas las ideas para poder mejorar lo que ellos creen es una situación crítica, porque lo que ellos ven es una crisis también, una crisis terminal del sistema, ¿no? Entonces, ya por ejemplo, ya en el peruano se habla del despotismo rentista, ¿no? Ya se está hablando ya del modelo económico, como dirían ahora, o sea, este modelo económico que ya no da para más, y ellos ya están planteando una suerte de soberanía económica, de posibilidad de producción en el Perú, ¿no? Por eso que es esta investigación de todo lo que el Perú puede producir, ¿no? Están fascinados. Y Toribio Rodríguez de Mendoza, que yo creo que es el puente, ya comienza, probablemente por su estadía en esta doctrina, ya comienza a identificar lo que tiene el Perú, ¿no? Los minerales, la agricultura, ¿no? Y le llaman el bufón, ¿no? Por bufón, por el científico, ¿no? Por El el conde bufón Buffon. peruano. El bufón Claro. peruano. Es un hombre de ciencia que está tratando de llevar a niveles prácticos la discusión ilustrada. ¿No? No es suficiente discutir, ahora vamos a conquistar al Perú, vamos a conquistarlo a nivel económico, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya se comienzan hay el mundo de lo que probablemente esto también es importante para la audiencia, ¿no? El mundo de los impresores. ¿No? El mundo de los impresores, de las pequeñas imprentas, de personajes como Mariano Tramarría, que tiene su estanco, que un poco distribuye todas estas pequeñas obras, como por ejemplo el Common Sense de Thomas Paine, que es traducido, pero también los deberes y derechos del ciudadano, con su introducción, con un estudio, y ahí ya se comienza a criticar la corrupción, el servilismo, y acá por ejemplo cito, ¿no? Lima, una ciudad donde la audiencia de un favorito, un magistrado o un poderoso con aires de importancia ocurría en medio de una multitud de infelices pretendientes que esperaban
mudos e inmóviles la contestación de sus solicitudes del detentador del poder, ¿no? El desprecio por el modelo, ¿no? El desprecio por ese mundo de la corte, por ese mundo de los privilegios, poco a poco va tomando ya, digamos, una forma y se cristaliza en un lenguaje de denuncia, que no se ve en el Mercurio, pero que ya el Mercurio ya está identificando, ¿no? Ya está identificando el dispendio, la frivolidad, ¿no? Entonces, y ya comienza a hablarse de constitución, ¿no? ¿Cómo se puede constituir, digamos, el nuevo orden? Y esto ya encuentra su camino cuando a la llegada del protectorado lo que se trata de imponer es la monarquía, ¿no? Entonces ahí ya toda esta acumulación de ideas, de pensamiento, de soberanía económica, de desprecio por la corrupción, por el vasallaje, toma forma en la abeja republicana, ¿no? Entonces la abeja republicana, ¿qué cosa es? La abeja es el insecto más laborioso, ¿no? Entonces es la laboriosidad. Yo creo que un tema importante al cual deberíamos volver es que frente al mundo de la prebenda hay un discurso a favor del trabajo, ¿no? Y del trabajo que ennoblece, el trabajo y es el trabajo intelectual, pero también es el trabajo material, ¿no? Es el trabajo de ir descubriendo nuevas fronteras económicas para el Perú, ¿no? Cuando Hipólito Nano manda su primera delegación, su primera misión a Londres, él dice, colecten todas las revistas posibles y mándenlas para ver qué cosa está ocurriendo y siempre cuando vayan a algún lugar, encárguense de hablar de las riquezas del Perú, ¿no? Entonces es la proyección del Perú en el mundo también. O sea, es mi discusión, digamos, nacional, pero es tratar de universalizar, porque yo creo que se venía pues de todo un mundo imperial en el que el Perú había tenido un nombre transnacional, ¿no? Entonces yo creo que ellos están con esa doble identidad, ¿no? Que es cosmopolita, pero que al mismo tiempo es nacional. Sí, y complementando, me parece clave la mención a la Constitución de Cádiz y en el caso particular de la prensa, incluso 2 años antes, cuando se da la libertad de imprenta, ¿no? Porque por primera vez la censura pasa a ser posterior a la publicación y no previa a la publicación como había sido durante siglos en el periodo colonial, ¿no? Y eso pues va a ser un aliciente para que haya más publicaciones como las que tú has mencionado, ¿no? El peruano, el verdadero peruano, y se vaya configurando un espacio de opinión pública donde se empiecen a discutir los modelos políticos, además alentados por la crisis de la monarquía. Y Abascal, luego viene Constitución de Cádiz, se promulga y Abascal no va a estar nada contento con esto, a regañadientes va a tener que aceptar que se jure la Constitución de Cádiz en diversos pueblos del Perú, ¿no? Melgar, por ejemplo, recuerda en un poema con emoción que se jura la Constitución de Cádiz recién en 1814 en Arequipa, ¿no? Y en el modelo pactista político era necesario que se jure en cada pueblo importante para que de esta manera adquiera legitimidad, ¿no? Entonces, hay un punto también importante de los mercuristas para ir hacia la abeja republicana, y es que ellos, claro, tienen una actitud hostil hacia la Revolución Francesa, pero hostil sobre todo contra el regicidio y el tiempo de violencia que se crea, ¿no? Pero ellos a su vez están haciendo esta transformación en la dimensión cultural, en la sociabilidad, y están explorando el Perú como nadie lo hizo. Mapas, estadísticas, dibujos de ríos, de minas, cómo mejorar la agricultura en la costa norte, qué está pasando con las minas en la zona andina, por qué no podemos tener un mayor beneficio de la zona de la selva. Son preguntas que hasta ahora nos seguimos haciendo y que ellos fueron los primeros en planteársela de manera concreta y a partir además de detalles y de una experiencia personal. Ellos mismos iban o conseguían a personas que habían vivido la experiencia y que la relataban en el Mercurio peruano, ¿no? Entonces, efectivamente, todo eso va sedimentando un cambio y va orientándose luego de la libertad de imprenta a un espacio público que va a permitir que haya esta reacción cuando se quiere imponer
esta monarquía constitucional, ¿no? Y ahí entramos a la abeja nuevamente. Sí, yo creo que este vínculo, esta suerte de puente, ¿no? Entre el Mercurio, porque hay un tiempo, digamos, es el tiempo constituyente, el tiempo de la Constitución de Cádiz, un poco que no nos ha permitido, por ejemplo, y bueno, los que hemos trabajado el tema, que cuando Baquijano y Carrillo se va a hacer va a ser el representante en España, bueno, pues el que le hace la poesía es Sánchez Carrión. Lo despide y lo despide con el orgullo de que un peruano va a ocupar un lugar, digamos, todavía estaba el grupo en una etapa reformista, ¿no? En una etapa que era posible dentro del sistema lograr ciertos privilegios, ¿no? Ciertas oportunidades. Después eso se va a ir cerrando, pero lo interesante es, digamos, el puente con Baquijano y Carrillo, el puente con Rodríguez de Mendoza, el puente con Hipólito Unanue y José Gregorio Paredes, que es la segunda generación de médicos. Entonces, ellos mismos iban dejando a sus herederos intelectuales. Ellos iban formando a las generaciones que sabían que iban a lograr avanzar un poco más su agenda intelectual, ¿no? Yo creo que esto es importantísimo anotarlo, ¿no? No son desarrollos aislados, son desarrollos que tienen vasos comunicantes. Lo que pasa es que la misma situación política va quebrando, ¿no? Y porque hay algunos que, bueno, se retraen y entran digamos, al grupo más monárquico, pero yo creo que ahí siguen caminando juntos en su proyecto, ¿no? Y un poco hablando de otros periódicos, el Correo Mercantil, Político y Literario, que es también una suerte de vademecum, de teatro, bueno, de unas diferentes expresiones, ¿no? Ya se comienza a hacer esta suerte de periódico que puede cubrir una serie de intereses, ¿no? Y yo creo que aquel tema del mercado ya comienza a ser percibido porque hay un público lector, porque hay ciertas ideas que se discuten y que se leen en voz alta, pues en estos estancos. Está el republicano, está la abeja republicana y está el tribuno de la República Peruana, ¿no? Entonces, yo creo que un poco lo que hace que la abeja sea tan peculiar, tan interesante, yo creo que acá hay que agradecer a Tauro del Pino, que nos las recupera, la nota. Yo acá tengo mi abeja también, pero yo creo que es fascinante, ¿no? Y acá voy a leer el prospecto, que yo creo que el prospecto es importantísimo. Dice: convencidos de que el mejor medio para contener a los déspotas y para dirigir la opinión de los ciudadanos es la imprenta, nos hemos propuesto dar a luz un periódico en el que jamás tendrán lugar la adulación y la mentira. Si por desgracia hemos experimentado durante el año de nuestra regeneración política todos los horrores del despotismo debidos exclusivamente al exministro Monteagudo, estamos firmemente persuadidos de haber contribuido en parte el silencio de nuestros escritores, cuya lengua encadenó desde el principio este magistrado, ¿no? Entonces yo creo que acá el surgimiento de una esfera pública contra el autoritarismo, que hasta ahora nos define, ¿no? Yo creo que hay una línea que cruza todo el siglo XIX y todo el siglo XX, en que estos escritores republicanos definen el enemigo como el autoritario y el que hace las cosas en la oscuridad, ¿no? Clandestinamente, ¿no? Entonces, descubrir esa perversión contra la República, yo creo que es una tarea de esta prensa, ¿no? Es una prensa combativa. Pero también, como tú muy bien dices, o sea, frente a la autoridad está la opinión pública libre, a veces libérrima, ¿no? Porque a veces pues acusa, a veces es una suerte de juez. Yo creo que acá hay algo que se ha ido perdiendo, que es la pedagogía republicana, ¿no? Y acá hay toda una prensa con contenido, ¿no? Y por eso es que ellos pues van a poner pedazos del common sense, copian discusiones que se están dando en otras partes del mundo. Entonces, no solamente es la diatriba política y la acusación, sino es el contenido, es la filosofía republicana la que ellos van a tratar. Y yo creo que ahí en las dos cartas de Sánchez Carrión está un poco la síntesis, ¿no? La primera parte
es de que nunca vamos a ser vasallos. Hay toda una apuesta por la libertad, ¿no? Seríamos excelentes vasallos, pero nunca ciudadanos. O sea, nuestra apuesta, a pesar de las dificultades de la República, va a ser siempre por ese camino, que probablemente es el camino más difícil, pero lo vamos a tomar, ¿no? Y la segunda, que yo creo que también va a ser parte de la discusión de la abeja, es que la República tiene muchos problemas. O sea, que una República mal organizada tiene dos vicios, y ellos lo detectan desde el principio. La corrupción es uno y la anarquía es el otro, ¿no? Entonces, al identificar cuáles son los males, un poco la abeja va a comenzar a hablar de cómo crear una suerte de sistema inmunológico a través de la pedagogía para enfrentar ese mal, ¿no? Ciudadanos participando, la idea del interés común, como tú muy bien dices, la felicidad, que ahora podría decir que es algo de wellness, como bienestar, ¿no? Sentirte bien, no por la riqueza que tengas. Es bien interesante porque este es un grupo que no habla tanto de, a diferencia, por ejemplo, de los papeles federalistas, ¿no? En que ya se está hablando de un proyecto más bien económico, de grupos de interés. Hay mucho de filosofía, ¿no? Hay mucho de lo que es el verdadero bien, que es sentirte feliz contigo mismo, ¿no? Hay toda una discusión filosófica que trasciende la mera ambición, ¿no? Y yo creo que acá está un poco su fragilidad, ¿no? Porque los ambiciosos al final son los que los van a derrotar a ellos, ¿no? Entonces es como un mundo en el cual, digamos, tus buenas obras, la manera como te comportas va a tener réditos en tu bienestar personal, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, y solamente un par de temas, el tema del pensamiento crítico, por ejemplo, ¿no? La discusión abierta, propiciar la discusión, es un tema importantísimo. La educación es otro gran tema que toca la abeja. Las denuncias de negociados. Es interesante cómo sería un precursor de una prensa de, digamos, ¿cómo se dice? Esta prensa que hace investigación, ¿no? Una prensa de investigación que recaba información sobre Monteagudo, que ha comprado esto, que ha negociado con lo otro, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y el tema de las asociaciones, que yo creo que es algo que tenemos que recuperar, ¿no? Cómo la asociación hace la fuerza, ¿no? En esta suerte de conversación entre lo individual y lo colectivo, siempre lo colectivo es lo que va a fortalecer a la República del Perú, ¿no? Entonces, no se descuide el conocimiento personal, pero como muy bien dijiste, y los mercuristas lo tienen clarísimo, que si ellos acumulan el conocimiento como un colectivo, van a tener más potencia. Con los lectores y con la esfera pública. Y ahí un poco lo dejo para tus comentarios. Sí. A mí me parece muy interesante el que se atribuya ya como adjetivo republicano, ¿no? Porque eso significa que estás yendo incluso más allá del concepto abstracto, ¿no? Sino que lo estás viviendo como una experiencia, ¿no es cierto? La abeja republicana. Exacto. Y esa abeja, este conjunto, digamos, de textos articulados en esta publicación, que de por cierto era bastante pequeña en cuanto a tamaño, pero tenía la letra muy grande. Cuando uno compara con el mercurio peruano, la letra de la abeja es casi el triple, pero el mercurio peruano en extensión era pues casi el doble, ¿no? En tamaño. Y acá una anécdota para el público. En esta fantástica serie, El Último Bastión, eh, eh, cuyo guionista fue Eduardo Adriansén, aparece pues un personaje leyendo La abeja republicana, pero él está leyendo una revista casi del tamaño del Comercio, pues, y eso no podía ser. Era portable, era portable. Era para guardarla en el bolsillo. Incluso uno podría pensar que era para poder ser ocultada, ¿no? Porque los ojos del poder, del despotismo que representaba Monteagudo, estaban pues sobre ellos. Y Monteagudo además había querido manipular las elecciones del Congreso Constituyente, estaba vinculado a temas de corrupción y
ostentaba, digamos, una prepotencia, ¿no? En los salones de Lima que había sido detectada por muchos, ¿no? Y este tema también, Monteagudo es un personaje muy complejo, con muchos valores también, por otro lado, políticos, pensando ya en el espacio americano, no solamente en el caso peruano, ¿no? Y recuerdo esto como anécdota que cuando se describen los bienes que se encuentran en Monteagudo después de su asesinato, se menciona pues que había una enorme cantidad de pañuelos, de pomos de perfume, de guantes, en fin, ¿no? Un sibarita, ¿no? Una persona que disfrutaba del buen vestir, ¿no? Pero que representaba en ese momento ese despotismo que quería callar las lenguas, ¿no? Como tú leíste en la cita, ¿no? Que no quería que se produzca este debate, que se escuchen estas otras voces que ya quieren vivir la experiencia republicana y que no quieren esta transición, entre comillas, de monarquía constitucional. Y entonces, en ese sentido, todos los que colaboran en la Vieja Republicana, muchos de ellos con seudónimos, ¿no? Apelan, digamos, al argumento político, pero también utilizan la poesía, como lo hemos visto en el Mercurio Peruano. Hay un montón de textos poéticos, incluso textos satíricos en contra del poder y de estos vicios que ya se detectan en la República, efectivamente. Entonces, ahí hay una lectura muy lúcida, digamos, de quién es el enemigo y cuáles son los problemas que trae una república, pero también está la convicción de que hay que ir en ese sentido, ¿no? En el sentido de la libertad, en el sentido de expresar la opinión y de enfrentar al poder, ¿no? No callarse. Hay una palabra que usan mucho en la abeja como distintivo del poder en ese momento, que es hipocresía, ¿no? Exacto. La hipocresía del poder, que dice algo y hace lo contrario. Y contra ello hay que desenmascararlos desde las páginas de la prensa. Y el tiempo que nos queda, yo creo que el tema de pretender, ¿no? En la primera carta de Sánchez Carrión dice, somos muy buenos en pretender, ¿no? Entonces, ante el poder, tú lo que tienes es que enmascararte, pretender que estás obedeciendo, pretender que estás aceptando, y no eres tú mismo. Por eso que yo pienso que esta discusión primera de los filósofos es más que una liberación, o sea, es una liberación existencial. Hay un tema ya de filosofía mayor, ¿no? Que no lo hemos explorado en toda su magnitud. O sea, dentro de un régimen monárquico, tú no eres tú, eres un siervo de un sistema, ¿no? Y entonces digamos, tu poder humano se ve mermado por esa relación, y eso lo logran ellos instalar en sus alumnos, porque así piensa Sánchez Carrión, así piensa José Gregorio Paredes, o sea, ellos tienen muy claro que acá, y por eso que esta discusión del primer ciclo doctrinal pienso que es una de las más ricas que se da en Latinoamérica, porque se está jugando el todo por el todo. O sea, ellos han ido aprendiendo que tienen que desprenderse de ese sistema y vienen los que lo liberan, los que lo van a liberar y se lo quieren reinstalar, ¿no? Entonces dicen, pero esto es un imposible teórico, ¿no? Y para convencerlo, y yo creo que Monteagudo acá subestima esa acumulación de conocimiento que tiene este grupo, porque le hacen un debate, ¿no? Y le hacen un debate en la luz pública, cuando Sánchez Carrión dice, acá no se está discutiendo un mayorazgo en puerta cerrada, acá lo tenemos que hacer todo público, ¿no? Entonces, abrir la discusión y poner en aprietos a Monteagudo, que era el gran teórico, que venía de las republiquetas, que había sido un radical, es un gran logro, y deshacerse de él, ¿no? Porque yo creo que acá hay otro elemento que deberíamos agregar, que es la movilización, ¿no? Las calles, lo que ahora llamaríamos la política de las calles. O sea, lo que empieza en el periódico se traslada a una movilización en la calle, que es la que pide la cabeza de Monteagudo y que finalmente permite que sea deportado, ¿no? Después regresa con Bolívar, pero ellos logran, digamos, su cometido. Y lo otro que me gustaría también mencionar es de que Monteagudo, pues, es el enemigo teórico, pero al mismo tiempo Monteagudo juega un juego de tipo populista. Entonces moviliza a los esclavos, moviliza, digamos, a los sectores. Entonces él agudiza las contradicciones que este sector más bien moderado no acepta,
o sea, no aceptan la polarización. Probablemente ahí podríamos entrar en otro elemento interesante de esta generación, ¿no? Ellos se han dado cuenta que los radicalismos no sirven, ¿no? Ujú, Tanto del virrey como de las grandes movilizaciones que se han dado. Entonces, ellos quieren estar en una especie de centro, digamos, para ahora utilizar una palabra que a nadie le gusta, y en ese centro seguir construyendo. Ellos sienten que ahí pueden construir, porque lo han podido hacer durante mucho tiempo, ¿no? Y un poco para terminar y para añadir, digamos, un elemento que tampoco se ha utilizado mucho, es que hay un sector que se llama de los volantuzos, ¿no? Y este ujú. sector de los volantuzos son los republicanos de los sectores populares, que sirven de fuerza de choque y que están radicalizando el mensaje, ¿no? El mensaje de la felicidad para todos, el mensaje de la libertad para todos. Entonces, ¿cómo el mismo republicanismo va creando sus radicalismos que más adelante van a ser parte de la vida ideológica del Perú de fines del siglo XIX y siglo XX? Entonces, ¿cómo hay una matriz que se da en la República de las Letras, que se va a abrir a infinitas posibilidades en los años venideros? Y aunque no triunfan, sus ideas siguen ahí, digamos, subterráneas y vuelven a aparecer en diferentes momentos de nuestra historia. Sí, completamente de acuerdo. Y me parece bien interesante esa transición, porque quizá alguno de nuestros oyentes y que nos están viendo también piensa que, claro, este es un mundo de letras, de personas que están en su gabinete leyendo, pensando, y no es así. Es un mundo que impacta en el mundo, o sea, las publicaciones impactan en el mundo de la vida, ¿no? Exacto. Hay que recordar que estas publicaciones se compraban, digamos, en las cigarrerías, en los almacenes, y se leían fundamentalmente en el espacio público, en los cafés, en las plazas, etcétera, ¿no? Y Bueno, Carmen. Gustavo Montoya ha explorado muy bien esta política popular en los centros urbanos, pero también en las localidades. O sea, que cómo estas ideas están circulando y van llegando cada vez a más personas, y como el lenguaje republicano es contestatario y está hablando de libertad, es interpretado de múltiples maneras. Y no solamente eso, que como en el caso de Sánchez Carrión, él es un hombre de provincia, está constantemente defendiendo los gobiernos locales, ¿no? Que es Sí. algo también importante y que hay que subrayar, que muchas veces se dice, no, este es un discurso limeñista. No, no, no. O sea, lo que dice Sánchez Carrión es que Lima es igual horizontalmente que cualquier localidad, y que no por estar en Lima tú vas a tener mayores privilegios. Entonces, ¿cómo se va hablando de este municipalismo y esta necesidad de darle a las localidades el poder? Porque son federalistas, porque están viendo el modelo norteamericano que desgraciadamente no se puede aplicar en ese país tan inmenso, pero que ellos piensan que es una posibilidad de descentralizar el poder, ¿no? Entonces, yo creo que ahí quedan larvadas muchas ideas que más adelante van a ser retomadas por la Convención Liberal del Del 56. 54-55. Sí, perdón, 56. Claro, la Constitución del 56 y que vienen antes, ¿no? Sí. Discutiéndolo. Y sí, muy interesante esto de la prensa plebeya, ¿no? Una prensa Mm. popular con un lenguaje mucho menos abstracto, digamos, y muchas veces más apasionado, en el sentido de que conversábamos antes, ¿no? Incluso desde los títulos, me acuerdo, que son parodias y sátiras de personajes, ¿no? Bueno, Carmen, ha sido una fantástica conversación contigo y espero que nuestro público también lo haya disfrutado. Tenemos algunas preguntas. Eh, Nos preguntan acá sobre el quiebre de monarquía-república en el Perú, exactamente en qué momento se empieza a gestar y si es que son las reformas borbónicas las que marcan, las que detonan este cambio. Eh, Eh, yo creo que ya toda la llegada de San Martín, ¿no? Va creando un ambiente revolucionario, ¿no? Revolucionario y por ejemplo, lo dice Mariátegui cuando tiene este debate con Pasoldán, ¿no? De que le dan toda la centralidad a San Martín, ¿no? Digamos, en la gesta libertaria.
y lo que dice Mariátegui, dice, los guerrilleros estaban activos. O sea, la guerrilla libertaria, los patrianos, que se llaman ellos mismos Atenas, patrianos, sí, que sí. vienen ya de la herencia de la Revolución del Cusco, probablemente de 1814, que tiene resabios, está Mariano Melgar, está todo lo que ha ocurrido, Mariano José de Arce ha estado con Mariano Melgar en esa revolución, y después está en el Congreso, ¿no? Mariano José de Arce es un gran personaje, ¿no? Un radical. ¿No? Entonces yo creo que podríamos hablar que ya en 1814 ya estas ideas están circulando y son ideas de libertad, ¿no? Son ideas que ya por la socialización con Cádiz, ¿no? Y muchas de ellas incluso se remontan a Túpac Amaru, ¿no? Y se están Sí. en muchas conversaciones y discusiones, se está hablando de la represión que ha quedado en la mentalidad de muchos, como la represión que ocurre en el Cusco. Entonces, ya hay un quiebre mental, digamos, ¿no? Para utilizar un viejo concepto, un quiebre mental. Y cuando San Martín llega, ellos piensan que se van a la República. Yo creo que el frenazo es cuando San Martín y Monteagudo dice el Perú no está preparado. No está preparado, No sí, está sí. preparado, y ellos venían de la experiencia, pues, de las provincias del Río de la Plata, que había habido anarquía. Ellos traían sus propias experiencias y trataban de parar la historia, y yo creo que ahí ya se desemboca esta discusión. Pero también tratando de entenderlos a San Martín y a Monteagudo, ellos por primera vez entran en contacto con una sociedad cortesana, plena, ¿no? Con un mundo como era Lima, las élites de Lima en ese momento, ¿no? Y entonces, claro, por un lado desatan esta persecución contra los españoles, pero por otro lado piensan que no se puede ir al modelo republicano, ¿no? Cuando ya había una experiencia, como hemos visto a lo largo de esta conversación, de ideas, de experiencias, ¿no? De sentirlo como un adjetivo, esta dimensión de sentir que estás viviendo un orden nuevo, un tiempo nuevo donde el Exacto. individuo es el centro y no es posible que haya un individuo moderno bajo una monarquía, ¿no es cierto? O sea, eso se veía como incompatible y por eso la reacción no tan sesuda, pero a la vez tan intensa contra estas pretensiones despóticas y de monarquía constitucional. Bueno, tengo acá Pero, una por ejemplo, pregunta. Álvarez de Arenales, la columna que entra a la sierra ve otra realidad. ¿No? Claro, es La distinta. columna que entra a la sierra ve guerrilla involucrada, ve poblaciones que están fascinadas con su libertad, que es una libertad para disponer de su tierra, para disponer de sus vidas, y de alguna manera San Martín opta por paralizar digamos, esa entrada, y entrar al juego limeño. ¿No? Entonces Claro. ahí él decide, ¿no? Él decide que no quiere ir por la guerra, prolongar la guerra, porque hasta los españoles estaban ahí todavía en la sierra, y dice, vamos a entrar pues a una suerte de acuerdo, ¿no? Y Lima termina por Por, devorárselo, ¿no? por Como Lima devorarlo, se devora a claro. todos. Así es. Sí. No, porque incluso Álvarez de Arenales bosqueja la posibilidad de atacar, ¿no? De Cerro de Paz con Lima, cuando todavía están las tropas del virrey ahí y San Martín está pues ahí en la costa norte. Entonces era una posibilidad, digamos, militar, ¿no? De tenaza que hubiese cambiado completamente el sentido de Totalmente. nuestra independencia, Y los ¿no? equilibrios, ¿no? Los equilibrios, Entonces, porque Tarma, como muy bien también lo ha analizado Gustavo Montoya, Tarma dice, yo quiero ir a liberar a Lima. ¿No? claro. Entonces, digamos, las periferias comienzan a tener Mm, digamos, un protagonismo una que no centralidad, habían sí. tenido antes, ¿no? Pero era llevar la revolución a sus límites, y probablemente como San Martín quería una guerra sin sangre o una revolución sin sangre, no estaba dispuesto a pagar ese precio. Ese precio, sí. Tenemos acá un comentario de Víctor Arrambide, un historiador también gran estudioso de la prensa, que dice, tan importante fue el impacto del mercurio peruano para las generaciones posteriores que en el 19 se publicaron periódicos con el mismo tenor y nombre. Mm. Por supuesto, el mercurio peruano de José María de Pando, de Felipe Pardo de Aliaga, ¿no? Entre 1827 y 1832. Y luego una publicación de Manuel Atanasio Fuentes, ¿no? Donde él incluso, Atanasio Fuentes, edita una selección del Mercurio peruano. Es la primera, digamos, reedición del Mercurio peruano, donde escoge algunos de los textos. Y en su famoso libro sobre Lima,
incluye también la descripción sobre la esclavitud del Mercurio peruano, ¿no? Para que vean la vigencia que tienen esos textos en el imaginario y en nuestros letrados, nuestros hombres de letras, ¿no? Bueno, esas son las dos preguntas del Y cómo público. la ilustración corre también paralelamente al militarismo, a la guerra, al Así es. derroche, pero ahí están, digamos, Nunca los desaparece. ilustrados Eso es. como un faro, Sí. iluminando, ¿no? Sí, sí. Y esa tradición creo que hoy se hace más urgente, ¿no? Hoy que vivimos más bien la guerra al mérito, la burla al que sabe, ¿no? El desprecio hacia el conocimiento técnico especializado, creo que recuperar esa presencia constante, como tú has dicho, y que ha Mm, ido definiendo además nuestras tensiones y nuestra experiencia republicana es urgente e invitamos a los que nos están siguiendo en las redes en este momento a volver a estas páginas que nos pueden mm. parecer lejanas, pero que sin embargo estoy seguro los van a interpelar desde su contemporaneidad, desde su presente, el Mercurio peruano y la abeja republicana. Entonces, Carmen, muy agradecido por tu participación en esta sesión. Y por supuesto, agradecemos al Centro Cultural de Petro Perú por auspiciar esta charla. Carmen, para despedirnos de la Muchas audiencia. gracias a la audiencia y un poco volvamos a nuestras fuentes, ¿no? A veces nosotros pensamos de que nada ha ocurrido en estos 200 años, ¿no? Y al contrario, ha sido mucho y han sido muchos los desafíos y muchos los peruanos que han salido a tratar de definir, ¿no? Al Perú en momentos muy difíciles, ¿no? Entonces yo creo que volver a estos hitos que ha planteado Marcel en la conferencia, a estas encrucijadas, probablemente nos van a dar la fuerza para nosotros retomar y ponernos sobre los hombros de los gigantes y tratar de ver al Perú en una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Que este día a día con personajes secundarios que no aparecerían para nada en el Mercurio peruano, pero que son los que ahora dominan, digamos, la escena nacional, ¿no? Entonces hagamos como ellos, comencemos a discutir acerca de grandes ideas, grandes proyectos, para no distraernos de lo que realmente es importante para el Perú y para su bienestar, como ellos decían, el bien común del Perú. Así es. Muy bien. Agradecemos a todos aquellos que nos han seguido esta noche y los invitamos a continuar asistiendo a este ciclo de charlas, de conversaciones sobre las publicaciones periódicas en el Perú, en el sexto ciclo de Encrucijadas del Bicentenario, auspiciado por Petro Perú. Buenas noches a todos. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, gracias Petroperú.